Muy buenas noches, Dios les bendiga a todos. Les damos la bienvenida a la continuación de nuestro estudio Separados para Vivir en Santidad. Ya estamos en la semana número 5 de nuestro estudio y yo espero, ¿verdad?, que haya sido de mucha bendición o que esté siendo de mucha bendición a su vida. La semana pasada estuvimos estudiando acerca de la persona de Jesús, del modelo que Él nos dejó, de cómo podemos descansar en Él y en sus fuerzas para poder vivir y llevar a cabo lo que es la separación y vivir vidas de santidad. En esta semana vamos a estudiar acerca del camino hacia esa separación, cómo empezar a caminar en lo que es una vida santa y cuáles son las cosas que este camino requiere de nosotros. Como hemos estudiado, ¿verdad? Tenemos una naturaleza pecaminosa, una naturaleza que se inclina a lo que es el pecado, que se inclina a lo que es, ¿verdad? Lo que no es santo, una naturaleza que lucha constantemente eh, contra lo que es agradable a Dios. Y precisamente de eso vamos a estar hablando en esta noche, de cómo nosotros podemos empezar a caminar en lo que es la separación, en lo que es la santidad de Dios. Eh, una de las cosas que yo descubrí mientras hacía este estudio es el hecho de que eh, no es tan solo decir yo quiero vivir una vida separada, sino ser intencional en buscar esa separación, ser intencional en lo que es eh, vivir vidas santas, separarnos para Cristo, separarnos para Dios. Ah, a pesar de que tenemos una naturaleza pecaminosa, tenemos un espíritu que anhela con todo su corazón, que anhela lo que es santo, que anhela buscar vivir agradando al Señor. Pero a este espíritu también se le levanta la batalla de querer aferrarse a aquellas cosas que nos inducen al pecado. Um, so, Tenemos el deseo de vivir vida santa, tenemos el anhelo espiritual de vivir vidas separadas, vidas espirituales para nuestro Dios, pero hay algo en nosotros que nos inclina a aferrarnos a lo que es el pecado, a aferrarnos a aquellas cosas que nos separan de Dios. Y qué difícil es, ¿verdad? Ganar la batalla de esa aferración. Cuando yo hablo de aferrarnos, yo hablo eh, de esta forma de nosotros lamentablemente conservar puertas abiertas que nos conducen al pecado. Yo no sé si alguna vez usted ha hecho una dieta y usted ha dicho voy a empezar la dieta en el día de hoy y, y sucede algo y no puede empezar la dieta. Y luego entonces viene el próximo día y usted dice, ok, hoy voy a empezar de nuevo la dieta. Y usted ve un helado o algo que le gusta y se come el helado y dice, ok, ya, de verdad que hoy es el último día, ya voy a comenzar a comer saludable. Y en realidad esa acción, ¿verdad? Tira y jala, por decirlo así, es una forma de aferrarnos a lo que nos gusta, a pesar de querer lograr algo diferente. Y esto sucede también con el pecado. Nosotros, ¿verdad? Nos queremos deshacernos de él, pero a la misma vez nos nos aferramos a él. Por ejemplo, si usted dice una mentira y usted sabe que eso no le agrada al Señor, y luego usted dice, ok, ya, no voy a volver a mentir, esta va a ser la última vez. Eso en realidad es una aferración al pecado y uso la mentira porque es lo que me viene a la mente, pero hay tantas otras cosas, tantas otras puertas que nosotros dejamos abiertas, que sabemos que nos van a conducir al pecado,
pensando en que esa va a ser la última vez que la vamos a abrir. Y la realidad es que seguimos abriéndola, seguimos haciendo y deshaciendo. Y, y cómo combatir, ¿verdad? Eso, cómo entregarle verdaderamente eso al Señor para que Él comience a santificar nuestras vidas. Y de eso vamos a hablar en esta noche. Tenemos que llegar a entender, y es algo de lo que yo me he percatado a través de este estudio, es el hecho de que querer hacer lo correcto no es suficiente. Querer vivir vidas separadas no es suficiente. Tenemos, ¿verdad?, que poner en práctica lo que queremos. Que tenemos que pasar de lo que es anhelar a hacer lo que sea necesario para poder vivir vidas separadas. Uno de los versículos que me inspira o que me motiva a esto es Hebreos 12:14, que ya lo hemos mencionado, y dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Porque yo digo que este versículo me inspira a desaferrarme del pecado, porque si usted se da cuenta, este versículo empieza con una llamada a accionar. Dice seguir, o sea, que tiene que salir de mí el yo seguir la santidad, que tiene que salir de mí el que yo quiera hacer las cosas diferentes, que no va a suceder por arte de magia, que mi aferración al pecado no se va a ir de la noche a la mañana, sino que yo tengo que seguir, ¿verdad?, estudiando lo que es la santidad, empapándome de lo que es la santidad, empapándome de las escrituras, hasta que mi carne deje de aferrarse a querer hacer el mal, hasta que mi carne deje de aferrarse a querer agradarse ella misma y no agradar a Dios. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir que el camino de la separación requiere dos cosas muy importantes. El camino de la separación requiere, número uno, intensidad. Y número dos, requiere intencionalidad. El número uno, el primero, la intensidad, es requerida. ¿Sabe por qué? Porque la palabra dice en Santiago 4:7 que cuando nosotros nos sometemos a Dios, resistamos al diablo y él huirá de vosotros. ¿Qué quiere decir esto? Que mi resistencia tiene que ser intensa en contra del enemigo. El enemigo hace resistencia para que nosotros cedamos, y con la misma resistencia que Él pelea para que nosotros cedamos al pecado, nosotros tenemos que pelear para no ceder al pecado. Lamentablemente nosotros podemos ser bien pasivos en cuanto a esto. Podemos, ¿verdad?, decir, bueno, esto es una sola vez, voy a dejar que el enemigo me gane esta batalla por hoy y ya no se lo voy a permitir. Y esto es algo que abre una brecha. Esto abre una brecha para que nosotros no peleemos como debemos de hacerlo, para que nosotros no persigamos y sigamos la santidad como debemos de hacerlo. Y es una de las cosas que tenemos que desarrollar en el camino de la santidad, en el camino de vivir vidas separadas, es la resistencia al enemigo. No es pelear en contra de él, es resistirlo, porque Él siempre va a mandar algo que Él sabe que nos va a llevar a vivir vidas que no son santas. Cuando Él manda esas cosas, cómo nosotros reaccionemos es lo que va a hacer la diferencia. ¿Y cómo debemos de reaccionar? Con intensidad, resistiendo, diciéndole al enemigo: no, yo sé que mi cuerpo quiere esto, yo sé que esto es lo que le agrada a mi carne, pero yo no me lo voy a permitir. Y número dos es la intencionalidad. Si hay algo que nosotros tenemos que entender acerca de lo que es vivir una vida separada, es que para vivir vidas separadas
tenemos que ser personas intencionales. Y los hermanos de la iglesia que me están escuchando, especialmente las damas, saben que esta palabra se ha convertido en uno de mis credos, por decirlo así, porque me he dado cuenta de que la vida cristiana es una vida que requiere de nosotros intención, que requiere que nosotros no seamos pasivos, que requiere que nosotros tomemos acción, como dice Hebreos, que sigamos, que hagamos, que actuemos, que no esperemos que las cosas sucedan por arte de magia. Y me hace recordar de Daniel, ¿verdad? Cuando Daniel estuvo en Babilonia, estaba alrededor de tantas cosas que no eran santas, tantas cosas que lo llevaban, ¿verdad? Que lo podían llevar a apartarse del Señor. Sin embargo, dice la palabra en Daniel 1:8 que Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Y eso es lo que es ser intencional. Cuando nosotros nos proponemos y hacemos lo que sea necesario para evitar que el pecado toque nuestras vidas, para evitar que el pecado sea parte de nuestro diario vivir. El pecado va a estar ahí, el pecado no se va a desaparecer, pero cuando nosotros proponemos de manera intencional el decirle que no al pecado, podemos empezar a caminar una vida de santidad y de separación para el Señor. Requiere que nosotros tomemos la decisión de decir, yo no me lo voy a permitir, yo voy a ser intencional en trabajar hacia mi separación, yo voy a ser intencional en trabajar para vivir una vida santa. La razón que esto, ¿verdad?, se convierte en un reto es porque a veces nosotros esperamos que las cosas sucedan de la noche a la mañana o que Dios nos ponga la cosa fácil. Y la realidad es que mientras más nosotros queremos que Dios trabaje en nuestra vida en una área, más Él nos va a aprobar, más Él nos va a enviar, ¿verdad?, oportunidades para desarrollar esa área. Yo no sé si usted algún día le ha pedido al Señor que le dé paciencia. Yo sí, porque como les dije la semana pasada, la paciencia es una de las cosas en las que yo más trabajo. Y no hago yo más que pedirle al Señor que me ayude a desarrollar paciencia cuando empiezan a llegar cosas y a suceder cosas en mi vida que prueban mi disciplina en la paciencia, que prueban cuánto en realidad yo anhelo desarrollar la paciencia. Y de la misma manera ocurre cuando nosotros estamos buscando la santidad, vamos a estar rodeados, el Señor va a mandar, ¿verdad?, va a permitir cosas en nuestras vidas para de verdad probar nuestro corazón, como Él hizo con el pueblo de Israel, probar lo que hay en nuestros corazones, probar si en realidad queremos perseguir la santidad, si en realidad estamos dispuestos a dejarlo todo por vivir vidas santas para Él, por vivir vidas separadas para Él. Y cuando Él nos manda esa prueba, está de nosotros ser intencionales en poner en práctica lo que dicen las Escrituras. Y eso es lo que nos va a llevar a vivir vidas que caminan hacia la santidad y hacia la separación para nuestro Dios. El camino a la separación exige que resistamos lo que no es santo y intencionalmente nos despojemos de todos los que nos conduce a pecar. O sea que primero tenemos que resistir todo lo que no es santo, todo lo que nosotros sabemos que va en contra de la santidad de Dios. Tenemos que resistirlo. Y yo no estoy hablando solamente, ¿verdad?, de pecado. Ya hemos discutido que no hay pecado grande ni hay pecado pequeño. Yo estoy hablando, ¿verdad?, de resistir cosas que nosotros sabemos que nos pueden llevar a tener malos pensamientos, a tener malas actitudes, a hacer cosas que sabemos que la Biblia no las aprueba. Un ejemplo trivial, ¿verdad?, que me viene a la mente, por ejemplo, es la glotonería, como hablaba ahorita de dieta.
A veces nosotros pensamos que la glotonería no tiene nada que ver con mi santidad, pero la realidad es que la Biblia habla en contra de ella. Entonces, si yo no me resisto a no comer de una manera que me haga una persona glotona, simplemente estoy dándole paso a que la glotonería sea parte de mi día a día. Um, y eso, ¿verdad? Es para darle un ejemplo trivial y un ejemplo con el que a lo mejor todos nos podemos identificar, pero la realidad es que tenemos que aprender a resistir si queremos vivir vidas separadas, a resistir todo lo que no es santo. Cuando yo me airo, yo tengo que aprender a resistir la ira. Cuando yo no estoy de acuerdo con una persona, la forma en la que, ¿verdad? A lo mejor yo pueda contestar o hablar a esa persona, son cosas que yo tengo que aprender a resistir, a decirle que no a mi carne, a ser sumisa, porque la palabra me dice que sea sumisa. La santidad envuelve tantas áreas de nuestra vida, no solamente lo que es pecado. Um, en sí, pero envuelve tantas áreas de nuestras vidas, nuestra forma de ser, nuestra forma como estudiamos, ¿verdad? De la persona de Jesús la semana pasada, envuelve literalmente todo. Lo que pasa es que muchas veces nosotros trabajamos la santidad en las áreas que más se ven y no en las áreas que no se ven o que a lo mejor son menos, no, tienen una área gris um, en la que podemos caminar, pero el camino a la santidad exige que nosotros resistamos todo lo que no es santo, todo lo que nosotros sabemos que a la luz de las escrituras va en contra del carácter moral y santo de Dios, debe ser resistido por nosotros. Y de la misma manera tenemos que practicar lo que es despojarnos intencionalmente de todas las cosas que le hemos permitido entradas a nuestras vidas, que sabemos porque el Espíritu Santo nos redarguye y sabemos que no son de agradar al Señor. ¿Qué sucede? Que aunque esas cositas nos conducen a pecar, nosotros somos tan inteligentes y somos tan expertos en justificarla, en decir, es que yo tengo que hacerlo de esta forma porque está sucediendo esto. Por ejemplo, cuando, ¿verdad? Hay una discusión de pareja y a lo mejor su cónyuge se refirió a usted de una manera incorrecta y usted hace lo mismo para atrás y le contesta de una manera incorrecta, nosotros nos justificamos. Yo le contesté así por la forma de que él o ella me habló. La realidad es que independientemente de cómo otras personas nos hablen, está en nosotros, ¿verdad? Practicar la santidad y vivir vidas santas. Y me gusta dar este tipo de ejemplos prácticos, ejemplos que vivimos en el día a día, porque como yo le dije al principio del estudio, la santidad envuelve tantas cosas y a veces nosotros esas cositas pequeñas las pasamos por alto y son esas cositas pequeñas las que se acumulan y logran que unas cosas más grandes salgan a la luz y nos impidan vivir vidas separadas para el Señor. Entonces, tenemos que aprender, ¿verdad? Y ser disciplinados en lo que es la resistencia del enemigo, de sus ataques, de las cositas que él nos pone para que nosotros caigamos y nosotros les decimos que sí porque no resistimos o porque pensamos, le voy a decir que sí hoy, pero mañana no. Y la otra cosa es ser intencionales en buscar la santidad en todo el sentido de la palabra. Y esa intención va acompañada de un despojamiento, de despojarnos de aquello que nosotros sabemos que no agrada al Señor, de despojarnos de aquello que nosotros sabemos que nos va a conducir a pecar. ¿Y qué quiero decir cuando hablo de despojarnos? ¿Qué quiere decir la palabra despojarse?
La palabra despojarse en un sentido común, simple y práctico es simplemente dejar algo por voluntad propia. Es muy fácil caminar en santidad o vivir vidas separadas cuando Dios es el que quita de nuestras vidas lo que nos tropieza, las piedrecitas de tropiezo. Por ejemplo, cuando una persona es difícil, nosotros le pedimos al Señor que las quite, porque si Él las quita, entonces podemos eh, vivir vidas rectas delante de Él. Pero en realidad tenemos que aprender a vivir vidas rectas, esté o no esté esa persona difícil en nuestras vidas. Porque si no, pues si el Señor viviera quitando y abriendo camino para nosotros, eh, todo el mundo pudiera practicar la santidad, todo el mundo pudiera vivir vidas separadas y la responsabilidad entonces cae sobre Él y no sobre nosotros. Y aunque la palabra dice que Él es el que nos santifica en espíritu y alma y cuerpo, ese proceso de santificación exige de nosotros que nosotros estemos dispuestos a dejar, a despojarnos de aquello que nosotros sabemos que nos accede a buscar el pecado y que nos conduce al pecado. Entonces, despojarnos es dejar algo por voluntad propia. Si yo sé que algo me conduce a vivir en pecado, si yo sé que algo me conduce a hacer algo contrario a lo que dice las escrituras, yo tengo que despojarme de ello, que por voluntad propia, por mi amor a Dios, por mi amor a Cristo, por mi amor a la cruz, decidir, ¿verdad? Despojarme de ello y quitarlo de mi vida, erradicarlo de mi vida, poner en balanza ¿cuál es, cuánto amor yo tengo por la santidad en comparación a cuánto yo deseo agradar mi yo, agradar lo que yo quiero? Y esto es algo bien difícil y es algo que lamentablemente muchas veces se pasa por alto o se explica de una manera rápida porque pensamos que automáticamente, si yo soy cristiana, automáticamente yo tengo que querer vivir en santidad. Y no necesariamente ocurre así. Hay muchas personas que sí, ¿verdad? El Espíritu Santo se les revela, los redarguye y hace una obra transformadora de una manera impresionante. Pero hay otras personas que necesitan trabajar día a día lo que es vivir en santidad. Yo soy una de esas personas. Yo tengo áreas, ¿verdad?, en las que he recibido la convicción del Espíritu Santo y he podido soltarlo todo para seguir las instrucciones del Espíritu Santo. Pero hay otras áreas en mi vida en las que yo lucho literalmente. Por ejemplo, en la paciencia, en las que yo literalmente tengo que ir a la cruz día a día y decirle, Señor, ayúdame a desarrollar esto. Ayúdame a resistir, ayúdame a no aferrarme al pecado, ayúdame a no aferrarme a lo que yo quiero hacer y literalmente entregarlo en la cruz y permitir que tu espíritu me santifique. Y, y esto requiere que yo por voluntad propia vaya donde Él y confiese cuáles son esas áreas en mi vida en las que yo necesito practicar el despojamiento. No podemos, ¿verdad?, escondernos, que es lo que muchas veces hacemos, escondernos tras pedirle a Dios que nos santifique. Señor, santifícame y dejarlo ahí. No podemos escondernos detrás de eso. Señor, tu palabra dice que tú me santificas y dejarlo ahí. No podemos escondernos detrás de eso. La realidad es que eh, tenemos, ¿verdad?, que eh, enseñarnos y disciplinarnos y despojarnos del yo para que entonces nosotros podamos, ¿cómo se dice?, aceptar nuestra realidad, nuestra responsabilidad. ¿Cuál es la parte que me toca a mí hacer? ¿Cuáles son las cosas que yo tengo que de manera intencional y con intensidad
decirles que no? ¿Cuáles son las cosas en las que yo tengo que permitirle al Señor que me ayude a estar firme en las convicciones que Él me da, en cuando Él me redarguye? Yo no sé si a usted le ha sucedido, ¿verdad? Que el Espíritu Santo lo redarguye de algo y por ese momento, a lo mejor hasta por semanas o por mes, usted está convencido de ese redarguir del Espíritu. Y pasan 3 meses y a usted como que se le olvida lo que el Espíritu Santo ya le había enseñado. Eso es algo que nos puede suceder a todos. ¿Por qué? Porque no nos despojamos por completo. Porque mantenemos una puerta abierta que nos dice, ok, yo lo voy a entregar, pero va a llegar un momento en el cual yo lo voy a poder dominar y voy a poder volver a abrir esa puerta. Y la realidad es que el camino de la santidad exige que nosotros tomemos responsabilidad de nuestros actos. Nosotros no podemos pensar que podemos hacer y deshacer, como decía mi abuelita, eh, y, y vivir vidas separadas, seguir haciendo y deshaciendo de acuerdo a nuestra voluntad y no de acuerdo a la palabra del Señor. Eso es algo contraproducente, es algo hasta insano. eh, Pensar que puedo hacer lo mismo una y otra vez y esperar resultados diferentes. Entonces tenemos que, para poder caminar en santidad, tenemos que empezar a mirar cuáles son las cosas en nuestra vida de las que nosotros nos tenemos que despojar. Y vuelvo y les repito, a veces nosotros nos enfocamos en el pecado que se ve, en el pecado que es grande, en el pecado que, ¿verdad? Que acarrea consecuencias que a la vista lo podemos ver desde lejos. Pero hay otras acciones en nuestras vidas que nosotros hacemos que a lo mejor no acarreen eh, algo tan a la vista para otras personas, pero que nosotros sabemos que no son agradables al Señor, que nosotros sabemos, ¿verdad?, que nos inclinan a vivir vidas que no son santas, que no son separadas para el Señor. Entre ellas, ¿verdad?, están nuestras actitudes, nuestra forma de ser renuente a aceptar la corrección, ser renuente a que si el Espíritu Santo nos dice que nos vayamos por la izquierda, nosotros queremos justificar el por qué es mejor irse por la derecha. Todas estas cosas son cosas de las que nos tenemos que despojar si queremos, ¿verdad?, vivir vidas en santidad y vivir vidas separadas. El despojarnos de vicios, de pecados, de estilos de vidas y todo lo que pueda alimentar el pecado en nuestra vida empieza por nuestra propia voluntad. Si yo quiero dejar de tomar soda, porque yo sé que no es bueno para mi salud, ¿qué es lo primero que yo tengo que hacer? Dejar de comprarla. Pero muchas veces nosotros compramos la soda. Ay, no, pero es para que, por ejemplo, en mi casa solamente vivimos mi esposo y yo. Si yo puedo decir, "Ah, no, yo la voy a comprar porque es que yo quiero que Héctor pueda tener soda cuando tenga el deseo de tomarla". Yo me estoy engañando porque yo sé que el tenerla en la nevera va a hacer que yo me levante, coja un vaso y me tome un vaso de soda. A eso yo me refiero cuando hablo de despojarnos, de decir, ok, si yo sé que la soda me hace daño, pues no voy ni a comprarla, porque yo sé que si la tengo en casa voy a ser tentada. Esas son las puertas que nosotros permitimos que se mantengan abiertas, que nos aferran a vivir vidas que no son santas para el Señor. Y vuelvo y le digo, eso es algo trivial. Pero en cuanto a lo espiritual, nosotros hacemos exactamente lo mismo. Permitimos cosas en nuestros hogares, permitimos conductas en nuestros hogares que nosotros sabemos que no van de acuerdo a la palabra del Señor, que no van de acuerdo a lo que es vivir
vidas santas, permitimos estilos de vida que sabemos que no son agradables para el Señor. Eh, una de las cosas que yo más he visto, ¿verdad? En cuanto a este tópico es la falta de disciplina que nosotros tenemos como cristianos. Yo me atrevo a decir que el cristiano es, no me gusta generalizar, pero muchos cristianos tienen mucha falta de disciplina en su vida, tienen mucha falta quieren vivir la vida eh, según venga, no tienen estructura, no tienen... Entonces, ¿cómo nosotros podemos vivir y caminar hacia la santidad si no tenemos una estructura de lo que debe de ser una vida cristiana, de lo que debe de ser una vida santa para el Señor? No podemos esperar que estas cosas pasen o ocurran por arte de magia. Tenemos que voluntariamente salir de nosotros y decir, ok, si yo quiero comenzar a caminar en santidad, yo tengo que desarrollar un plan, yo tengo que desarrollar estrategias, y eso lo pensaba discutir más adelante, pero eh, me viene a la mente ahora desarrollar estrategias que me van a ayudar a vivir y caminar una vida de santidad. Segunda de Timoteo 2:22 es uno de los versículos que a mí más me ayuda porque yo puedo ver el consejo que Pablo le da a su discípulo, a su pupil. Y él le escribe en Segunda de Timoteo 2:22, dice, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia. Vamos a detenernos ahí un momentito. Pablo le escribe a Timoteo, huye de las pasiones juveniles. La palabra huir implica que él tiene que tomar una decisión rápida, que tiene que literalmente salir corriendo. O sea, lo que hablamos ahorita, no ser pasivo. Y de esta misma forma nosotros tenemos que actuar en cuanto a todo lo que nos impida vivir vidas de santidad, en huir, en no entretenernos, en salir corriendo. Cuando algo se acerca a nosotros, que nosotros sabemos que nos va a llevar al pecado, que nosotros sabemos que nos va a conducir a lo que es la injusticia, de acuerdo a las escrituras, tenemos que huir. No podemos entretenernos y pensar, bueno, yo lo puedo manejar. Es una de las mentiras más grandes que el enemigo nos dice en cuanto a vivir vidas santificadas. Tú lo puedes manejar, tú eres espiritualmente madura para poder combatir este pecado, esta inclinación a pecar. La realidad es que yo nunca puedo llegar a sentirme suficientemente madura para jugar con el pecado. Yo nunca puedo llegar a sentirme suficientemente madura para entretenerme con las cosas que yo sé que no son santas delante de Dios. Y esto es algo tan importante porque Pablo se tomó el tiempo de aconsejar a Timoteo, de decirle, huye, no te quedes ahí. Cuando el pecado venga, cuando el pecado toque a tu puerta, en este caso, ¿verdad? Le está hablando de las pasiones juveniles, él le dice, huye. ¿Y cuántas veces el pecado no toca nuestras puertas y nosotros en vez de huir nos entretenemos con él? Pensamos que lo podemos manejar, pensamos que podemos, ¿verdad?, seguir y poner nuestros propios límites de cuándo dejar de hacer y cuándo no dejar de hacer. Y esta es una de las cosas que más nos impide vivir vidas separadas. Yo me atrevo a decir que el enemigo tiene muy poco que ver con el hecho de que nosotros vivamos vidas separadas. Porque dice la palabra que si nosotros los resistimos, Él va a huir de nosotros. Yo creo que tiene más que ver nuestra decisión
de no resistir, nuestra decisión de no despojarnos de aquellas cosas que van en contra de la palabra de Dios, que el enemigo en sí. Porque si nosotros no podemos despojarnos de las cosas que nosotros tenemos conocimiento, que van en contra de las escrituras, no podemos echarle la culpa al enemigo. La culpa cae sobre nosotros porque tenemos el conocimiento. Y cuando hablo de esto, ¿verdad? Estoy hablando de actitudes que nosotros sabemos que no son santas. De gritar, algo tan sencillo como eso. Si mi esposa me grita, yo le voy a gritar para atrás. Si mi esposa me grita, yo le voy a gritar para atrás. Si mis hijos se están portando mal, yo le voy a gritar para atrás. Cuando la palabra de Dios nos manda que no seamos personas de gritos, que no seamos personas de pleito. Y esto incluye, ¿verdad? Y va par a par con la santidad. Y vuelvo y le digo, yo me gusta dar este tipo de ejemplos porque son ejemplos que nosotros vivimos día a día. Sí, hay personas que lamentablemente fallan, hay personas que lamentablemente están batallando con pecados grandes, con luchas fuertes. Hay personas, ¿verdad?, que están envueltos en pecados que degradan al hombre, pero también cada uno de nosotros tenemos una batalla diaria con este tipo de cosas como son la glotonería, la gritería, el estar siempre en desacuerdo, el estar siempre quejándonos, en encontrar una falla en todos y en todos, empezar, ¿verdad?, que somos perfectos. Todas estas cosas también son partes de vivir vidas santas, también son partes de vivir vidas separadas y a veces nosotros las pasamos por alto porque no son pecados que afectan a una escala grande, son pecados que afectan a escalas pequeñas, a nuestro parecer, pero la realidad es que afectan a escala grande y también afectan a escala pequeña. Es una de las razones por las que es una de las cosas que tenemos que tener en mente, que si de verdad nosotros queremos vivir vidas separadas para el Señor y vidas de santidad, tenemos que comenzar a despojarnos de todo aquello que nos conduce al pecado. Si yo sé que el yo hacer algo va a provocar a que mi cónyuge se moleste, pues tengo que soltarlo. Si yo sé que el yo hacer algo va a provocar que mis hijos se molesten, pues yo tengo que aprender a soltar eso. Si yo, en todo el sentido de la palabra, y yo creo que usted me puede seguir y puede añadir, y le invito, ¿verdad?, que en los comentarios nos comente alguna de estas cosas que son partes del día a día que nos llevan a lamentablemente vivir vidas que no son separadas para el Señor. Despojarse, en un sentido de la palabra, es mortificar los deseos de la carne. Nosotros tenemos que aprender a mortificar lo que nuestra carne nos pide, a mortificar esa inclinación de aferrarse, a no decir, esta va a ser la última vez que lo voy a hacer, sino a decir que no y decir, no, es que no lo voy a hacer, aunque mi carne lo quiera hacer, no lo voy a hacer, porque hay algo más grande que yo quiero agradar que mi voluntad. Está la voluntad de Dios y esa es la voluntad que yo quiero agradar por encima de lo que mi carne me pida, por encima de lo que mi carne desee. Y eso es mortificar la carne, eso es mortificar, ¿verdad?, nuestros apetitos, eso es mortificar la naturaleza pecaminosa que está en nosotros, esa batalla de la que hablamos una de las semanas pasadas, anteriores, de esa lucha entre el espíritu y la carne. La mortificación es prácticamente mortificar lo que la carne anhela para que el espíritu sea el que guíe
la carne. Entonces, la mortificación de la carne y de nuestros deseos pecaminosos va más allá de deshacerse del pecado. Va más allá de dejar de hacer algo que nos conduce al pecado. La mortificación de la carne es literalmente eliminar de nuestras vidas todo lo que dentro y fuera de nosotros, sin ser en sí pecaminoso, pueda alimentar conductas o pensamientos que nos conduzcan al pecado. Hay cosas que no son pecado, pero que nos conducen al pecado. Yo hablaba con las damas de mi iglesia en una ocasión y yo les decía que, por ejemplo, para mí el teléfono no es pecado. Al contrario, el teléfono es un recurso que el Señor ha provisto para que nosotros, ¿verdad?, nos comuniquemos, tengamos, ¿verdad?, comunicación con las personas que amamos, acceso a información de una manera rápida. Pero la realidad es que yo me estaba dando cuenta que por un tiempo el teléfono se estaba convirtiendo en una piedra de tropiezo para mí. ¿Por qué? Porque yo me acostaba con el teléfono en la mano, me levantaba con el teléfono en la mano, todo era el teléfono, el teléfono, el teléfono, estaba siempre conectada. Y la excusa era, ¿verdad?, que el trabajo, que me están escribiendo del trabajo, porque yo en el área que trabajo, ¿verdad?, requiere que yo siempre esté conectada. Trabajo para el área de tecnología de una universidad. Pues requiere que yo esté alerta y pendiente de todas las notificaciones que tienen que ver con esto. Pero llegó un momento que yo tuve que decirme a mí, ok, yo tengo que ponerle un límite al teléfono. Yo tengo que poner un límite a las notificaciones que yo recibo. Yo tengo que poner un límite a que el teléfono no sea parte de todo lo que yo hago. Hasta el punto de que para dormir, dejar mi teléfono en otro lugar y no en mi habitación para que yo no tenga acceso a él. ¿Entiendes lo que le quiero decir? El teléfono no es malo, el teléfono no es un pecado en sí. Pero si me está conduciendo a hacer cosas que yo sé que me alejan de la santidad de Dios, entonces yo tengo que erradicar y tomar decisiones para evitar que eso continúe. Y a lo mejor usted diga, pero ¿cómo puede ser que el teléfono impida tu santidad? Bueno, si al irme a acostar, lo último que yo veo es el teléfono, en vez de tener una conversación con mi Señor, en vez de meditar en su palabra, pues me está llevando, me está alejando de la santidad. Si al levantarme en la mañana lo primero que yo hago es coger el teléfono para chequear los mensajes del trabajo, de quien sea que me haya escrito, entonces el teléfono se está convirtiendo en algo que me está alejando de vivir una vida separada para el Señor. Y esto es algo trivial. Yo estoy segura que usted puede pensar en muchos otros ejemplos de cosas que no son en sí pecaminosas, pero que nos llevan y nos conducen al pecado. La televisión es algo que yo he mencionado en varios estudios. La televisión en sí no es pecado, pero cuando yo me convierto en adicta a la televisión y todo en mi vida tiene que ser a través de la televisión y dejo de hacer cosas que yo sé que son importantes porque quiero ver una película o porque estoy adicta a la televisión en sí no es pecado, pero me conduce al pecado, me conduce a no vivir una vida separada para el Señor. Y todas estas cosas nos demuestran que para nosotros poder caminar en santidad no es suficiente que erradiquemos el pecado de nuestras vidas, sino también que erradiquemos y que pongamos límites a aquellas cosas que no son pecado, pero nos conducen a vivir en pecado. Nos conducen a vivir vidas que no son separadas para el Señor. También
por otro lado, ¿verdad? Los pensamientos. ¿Cuántas veces nosotros, a lo mejor molestos con alguien, comenzamos a tener conversaciones en nuestras vidas, en nuestras mentes, que nos conducen, ¿verdad? A lo que es pensar mal de la persona, hablar, tener pensamientos que no son de Dios, que no son cristianos acerca de la persona, eh, a rechazar las personas y todas esas cosas nos impiden caminar en santidad. Entonces es algo que tenemos que tener en mente. Mire, Mateo 5:30, Jesús le dice a los discípulos, si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Mire eh, cuánta importancia Cristo le dio a esto de que nosotros nos despojemos de las cosas que nos llevan a no vivir vida santidad. Le está diciendo, córtate la mano. Si la mano te está haciendo ocasión de pecado, córtatela. Entonces tenemos que pedirle al Espíritu Santo que Él nos revele cuáles son aquellas cosas en nuestra vida que tenemos que cortar para que nosotros podamos vivir vidas santas y vidas separadas para Dios. Mira lo que dice Romanos 13, del 13 al 14. Dice, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y libertinaje, no en contiendas y envidia. Al contrario, vestidos del Señor Jesucristo y no satisfagáis los deseos de la carne. Mire la lista que nos da, ¿verdad? El apóstol Pablo en esta carta a los romanos acerca de las cosas que nos permiten o que nos instan a mantenernos aferrados al pecado. ¿Cuántas de esas cosas usted puede identificar en su vida y decir, ups, esto es algo en lo que yo tengo que trabajar, esto es algo en lo que yo tengo que pedirle al Espíritu Santo que me ayude a erradicar, a ser intencional y a tener intensidad en erradicarlo de mi vida? Mire lo que dice también Primera de Corintios 10:23. Dice, todo me es lícito, mas no todo conviene. Todo me es lícito, mas no todo edifica. Hay muchas cosas que no son pecados, que son lícitas. Pero cuando nosotros nos ponemos a pensar en si nos convienen o no, nos ponemos a pensar en el efecto que estas cosas tienen para que nosotros vivamos vidas separadas y vidas de santidad, tenemos que llegar a la conclusión de decir, ok, a mí no me conviene hacer esto, yo no debo de hacer esto. Yo puedo, ¿verdad? Juntarme, por ejemplo, yo fui a la escuela y cuando estaba en la escuela superior no era cristiana, yo me hice cristiana creo que el último grado de mi escuela superior y todos los años yo recibo una invitación de mis compañeros de clase. Yo me gradué hace 15 años atrás, un poquito más. No quiero confesar mi edad. Pero yo todos los años recibo una invitación porque ellos hacen lo que es una reunión anual de todos los que nos graduamos y yo le tengo aprecio todavía a muchas de mis amistades de high school. Con ellos aprendí tantas cosas, tuve momentos bien lindos con ellos, pero la realidad es que yo veo la vida mía ahora en comparación a la vida de ellos. Y yo sé que ir a una reunión de la escuela superior puede ponerme en un ambiente donde yo no voy a poder vivir una vida separada para el Señor. So, que yo prefiero discúlpenme, no puedo ir. No es que está malo que yo vaya, no es un pecado que yo comparta, ¿verdad? Con ellos, pero basado en mi pasado,
basado en un pasado en lo que yo iba de fiesta en fiesta, en lo que todos los fines de semana nosotros teníamos una fiesta en algún lugar y bailábamos y hacíamos eh, cosas de muchachos, eh, nada, ¿verdad? En sí pecaminoso, de decir, pues no hacíamos droga, no hacíamos nada de eso, pero sí la pasábamos bien, bailábamos, chistes, no sé qué, el can, como decimos los dominicanos. En realidad, volverme a poner en ese tipo de ambiente no va a ser de beneficio a mi vida espiritual. So, ¿me es lícito? Sí, me es lícito, pero no me va a convenir si yo estoy persiguiendo vivir una vida de separación para el Señor, viviendo una vida separada que agrada al Señor. So, si usted sigue la línea conmigo, se da cuenta de que no necesariamente estamos hablando de algo que es en sí pecaminoso, sino de cosas que nos conducen al pecado, que nos ponen en un lugar que nos pueden predisponer a lo que es el pecado. Tengo un amigo que batallaba con el alcohol. Hace mucho tiempo atrás batallaba con el alcohol. Y bueno, y de hecho puedo incluir a mi esposo en ese testimonio porque es algo que él ha hablado públicamente, que cuando él estaba en el ejército, ¿verdad? Mi esposo era dado al alcohol, todos los fines de semana él tomaba, y tengo otro amigo que igual era dado al alcohol. Vienen a Cristo, el Señor los limpia, el Señor los rescata, y entonces, aunque ellos no toman, ponerse en un lugar, ponerse en una atmósfera donde hay alcohol, donde hay, ¿verdad?, cosas que ellos hacían en el pasado, los va a predisponer a que pequen. So, a eso es que yo me refiero, a que nosotros tengamos eso en mente de cuáles son las cosas, ¿verdad?, que nosotros no son lícitas. Me es lícito compartir, por ejemplo, en el caso de mi esposo, le es lícito compartir con sus amistades del ejército porque él creó, ¿verdad?, amistades, pero no le es conveniente por lo que implica este tipo de reuniones. Entonces a eso yo me refiero, que nosotros empecemos a pensar cuáles son aquellas cosas que yo me permito, que yo sé que no son en sí pecaminosas, pero que me pueden instar a pecar y que por lo tanto no me conviene hacerla. Entonces, la mortificación de la carne no es defender o justificar lo que te insta a pecar. La mortificación de la carne es erradicar de nuestra vida absolutamente todo lo que compita con nuestro amor por la santidad. Es literalmente decir, yo no lo quiero, yo lo saco de mi vida, no me voy a entretener con él, no me voy a permitir ni siquiera estar cerca de algo que yo sé que va a enfriar mi amor por la santidad o el perseguir la santidad. Entonces, ¿cómo podemos lograr hacer esto? ¿Cómo podemos despojarnos de esta necesidad que tenemos de hacer las cosas, ¿verdad? Am, para, para agradarnos a nosotros mismos, para agradar nuestra carne, para agradar a aquellos que están a nuestro alrededor y decidirnos por agradar a Dios, por caminar con Dios, por caminar por la santidad de una forma práctica, de una forma que podamos ponerlo en práctica en nuestro día a día. Y yo dividí esto en 5, sí, creo que son 5, en 5 cosas. Número 1, lo primero que tenemos que hacer para poder despojarnos, ¿verdad?, de vivir vidas que no son santas para el Señor, para poder despojarnos de aquellas cosas que nos instan al pecado, es cambiar nuestro enfoque, aprender a ligar
absolutamente todo en nuestra vida a lo eterno. Y esto es algo que yo he aprendido en los últimos 2 años y medio de mi vida. Y yo le doy tantas gracias al Señor porque el Señor, de hecho, ha usado a una amiga para enseñarme, sin ella darse cuenta, lo importante que es ligar todo lo que nosotros hacemos a lo eterno. Filtrar todo lo que nosotros hacemos por ese lente de lo que es la eternidad. Am, y me hace pensar en las parábolas de Jesucristo. Jesucristo, ¿verdad? Todo lo que enseñaba lo traía al día a día, a la práctica, a cómo hacerlo de acuerdo a lo que tú estás viviendo. Entonces, cuando Jesucristo coge lo normal, lo del día a día y lo liga a la eternidad, me enseña a mí a hacer lo mismo, me enseña a mí a que todo lo que yo hago, todo lo que yo experimento en mi vida, tiene de alguna forma una ligadura a lo eterno. Y esto hace que mi mente se abra y yo suelte el enfoque de aquí a ahora y me enfoque en cómo lo que yo estoy permitiéndome puede afectar mi eternidad, puede afectar el- ¿verdad? Mi ciudadanía en el cielo. Y tener este enfoque me ha ayudado a mí a decirme que no en muchas cosas, a escoger el camino de la santidad en muchas cosas, aunque se me hace difícil, aunque esto quiere decir que hay personas que no van a estar de acuerdo, aún personas de mis familiares que yo amo y respeto, eh, me ha enseñado a poner mi enfoque en lo que verdaderamente tiene enfoque, tiene importancia, perdón, tiene peso, que es la eternidad. Y esto es algo que yo le quiero invitar a usted a hacer, a que usted comience a aprender a ligar, que todo lo que yo hago, todo lo que usted hace, está ligado a nuestra eternidad, está ligado a nuestro enfoque eterno, está ligado a lo que yo estoy haciendo hoy va a tener de alguna forma un peso en lo que yo voy a hacer en la eternidad. Y esto es algo que me ha ayudado mucho a mí. Número 2 es aprender y pedirle al Señor discernimiento. El discernimiento es algo que a nosotros puede faltarnos. Eh, Nosotros, como le decía ahorita, tenemos a veces un alto concepto de nosotros, am, más alto de lo que deberíamos de tener. Hay personas que han llegado a un nivel de espiritualidad que piensan que son inmunes al pecado, que son inmunes a fallar. Y esto es algo, ¿verdad?, que a mí me causa tristeza porque la realidad es que nunca debemos de pensar que somos tan espirituales que el pecado no puede tocar nuestras puertas, que el pecado no puede acechar en contra de nosotros. Y aceptar y esto nos lleva, ¿verdad?, a aceptar las cosas que me son de tropiezo ah, personal para que yo pueda de alguna forma trabajar y erradicarlas de en medio mío. Eh, la palabra dice en uno de los proverbios que si para una persona el comerte una carne es un tropiezo, que pongas cuchillo en tu garganta. Y a eso es lo que yo me refiero. A veces nosotros tenemos que aprender a poner cuchillo en nuestra garganta, a entender que a lo mejor lo que no implica pecado para otra persona sí implica pecado para mí, por la forma en que yo crecí, por mis experiencias en el mundo. Por ejemplo, en cuanto a mi esposo, ponerlo a él en un lugar donde hay mucho alcohol por sus experiencias en el ejército es algo que lo va a llevar, que lo predispone a que peque. Pero a lo mejor para una persona que siempre ha estado en la iglesia, una persona que nunca ha tenido problemas con el alcohol, puede pasar por un lugar donde hay alcohol y no le va a hacer nada.
Entonces es entender y llegar a conocer el hecho de que van a haber, van a haber situaciones, van a haber cosas en nuestras vidas que, aunque no sean pecado para los demás, pueden ser piedra de tropiezo para nosotros. Y poder discernir cuáles son esas cosas nos van a ayudar a mantenernos en el camino de la santidad y nos van a ayudar a hacer lo siguiente, que es implementar estrategias que nos ayuden a despojarnos de ella, a aprender a hacer decisiones firmes, a que cuando yo diga que no es un no, a que cuando yo diga que sí es un sí, sobre las cosas que me hacen inclinarme a vivir vidas que no son, a vivir una vida que no es santa y que no es separada para Dios. Entonces tenemos que, ¿verdad? A, a consecuencia de discernir lo que me puede llevar a pecar, entonces implementar estrategias que me van a ayudar a evitar que yo viva una vida que no le sirva, que no le agrade al Señor. Eh, Tanto, por ejemplo, si tú eres una persona o que siempre está sufriendo porque tu esposo no es romántico, porque tu esposo no es eh, lo que tú pensabas, no es el príncipe azul que tú pensabas ser, pues mira, no te pongas a ver novelas, porque tú sabes que la novela se basa en eso, en el romanticismo, en que haya un príncipe azul, que pone la alfombra roja para que la princesa pase. Cuando yo me permito ver todas esas cosas, estoy alimentando en mí conductas y pensamientos que me van a llevar a reclamar por algo que yo no tengo. Entonces, ese tipo de cosas, usted a lo mejor diga, eso no es tan espiritual, ¿qué tiene que ver eso con la santidad? Todo eso es un conjunto de nuestra conducta y de nuestro caminar en Dios. O sea, yo no puedo permitirme ver cosas o alimentarme de cosas que yo sé que a lo mejor yo no tengo y me van a llevar a reclamar el por qué yo no las tengo. Porque ese reclamo se va a convertir en queja y esa queja se va a convertir en resentimiento y ese resentimiento se va a convertir en odio. Entonces ahí vemos cómo poquito a poco comenzamos a alejarnos de lo que es vivir vidas santas y vivir vidas separadas de acuerdo a lo que dice las escrituras. Una vez nosotros implementamos este tipo de estrategia, que son muchas, y si usted tiene alguna, por favor, déjenla en los comentarios para que los demás hermanos, ¿verdad?, puedan leerla y puedan tal vez identificarse y puedan decir, tú sabes que yo puedo usar esta estrategia para poder seguir hacia adelante, para poder encaminarme en el camino de la santidad. Después que implementamos estrategias, entonces tenemos que desarrollar disciplinas. Qué difícil se nos hace desarrollar disciplinas. Qué difícil se nos hace desarrollar hábitos que nos conduzcan a vivir vidas santas, que nos conduzcan a vivir vidas separadas. Pero si queremos caminar en santidad, tenemos que disciplinarnos a desarrollar disciplinas, a no dejarnos arrastrar por el camino fácil, a que si se me presenta la tentación, automáticamente yo ceda a ella, sino desarrollar eh, resistencia, desarrollar disciplinas que van a impedir que yo me deje llevar por la vida fácil, que van a impedir que yo deje el camino difícil por irme por el camino fácil. Una vez que yo desarrollo una disciplina y digo que de ahora en adelante esto es algo que yo no voy a permitir, que no voy a permitirme en mi casa, que no voy a permitir en mi familia, que no me voy a permitir a mí misma. Una vez podemos desarrollar ese tipo de disciplina, entonces el pecado no va a tener el mismo efecto sobre nuestras vidas.
El pecado no va a poder reinar sobre nosotros. Vamos a poder, ¿verdad?, vivir vidas de acuerdo a lo que dicen las Escrituras. Y desarrollar esta disciplina nos lleva al último punto, que es el aprender a autonegarnos los placeres de la carne, aprender a decirnos que no, aprender a decirle a nuestra carne: no voy a ceder ante lo que tú me estás pidiendo, no voy a ceder ante lo que tú estás exigiendo de mí, aunque yo sé que me va a dar placer, aunque yo sé que voy a sentirme bien por un momento, no voy a ceder, me voy a negar. Y esta es una de las cosas que yo he podido compartir muchas con las damas. Este principio es tan importante en el caminar de la santidad, porque nosotros siempre nos decimos que sí, nosotros siempre decimos que sí a lo que nosotros queremos, a lo que nosotros anhelamos. Y si nosotros no aprendemos a negarnos las cosas pequeñas, nunca vamos a poder negarnos las cosas grandes. Si nosotros no aprendemos a negarle a nuestra carne el no caminar por un camino que no es santo en lo pequeño, no lo vamos a poder hacer en lo que es caminar en un camino santo, en las cosas grandes. Y tenemos que aprender a negarnos, ¿sí? Entonces, ya para ir concluyendo en esta noche, eh, tenemos que tener en mente que Romanos nos enseña que en la cruz, que a través de la cruz, Cristo consumió todo pecado. A través de la cruz, Cristo consumió el pecado para darnos a nosotros libertad. Pero más adelante, en Romanos 6:12, también nos enseña que es nuestra responsabilidad evitar que el pecado que sigue en este mundo caído reine sobre nuestras vidas. Romanos 6:12-13 dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus apetitos, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. O sea que nosotros tenemos la capacidad de evitar que el pecado reine en nuestras vidas, y que al despojarnos de las cosas que nos inclinan al pecado, podamos presentarnos como sacrificios vivos de entre los muertos. Podamos decirle al Señor: aunque yo sé que tengo una inclinación al pecado, yo quiero presentarme ante ti como un sacrificio para que tú me santifiques, para que tú trabajes en mi vida, para yo poder caminar el camino de la santidad. Entonces, haz todo lo que tú puedas. Si yo te puedo dar un consejo en esta noche, es que hagas todo lo que tú puedas, todo lo que esté a tu alcance, para evitar que el pecado reine y te separe de los santos. No importa cuán pequeño tú pienses que puede ser. Si tienes que dejar de ver televisión, deja de ver televisión. Si tienes que dejar de usar el teléfono, deja de usar el teléfono. Si tienes que dejar de conversar con algunas personas en tu vida que tú sabes que no están añadiendo algo espiritual a tu vida, deja esa conversación. Si tú sabes que tienes que dejar de comer algo, deja de comerlo. Son tantas cosas que nosotros podemos dejar de hacer, de las cuales nosotros nos podemos despojar, para que el camino de la santidad se haga un poquito más fácil de caminar y podamos imitar lo que Cristo ya hizo y lo que Cristo modeló que nosotros podemos hacer. Y para concluir, te quiero recordar dos cosas. Número uno, que recuerda que te convertirás en aquello de lo que te nutres y te expones. No pienses que tú puedes hacer y deshacer, como yo dije ahorita, y que esto no tenga un efecto en ti.
Para poder caminar en santidad, tenemos que estar conscientes de aquello a lo que nosotros nos exponemos y de aquello a lo que nosotros nos permitimos hacer. Y número 2, recuerda que en el mundo actual en el que nosotros vivimos, la mayoría de las personas no buscan la santidad. La mayoría de las personas no buscan agradar a Dios. Por lo cual, todas las medidas que nosotros tomamos para vivir vidas santas y vivir vidas separadas, para otros pueden parecer locura, para otros pueden parecer legalistas, para otros pueden parecer exageraciones, pero nosotros no somos del mundo. Dice la palabra que nosotros somos separados, que nosotros somos santos, que nosotros fuimos escogidos desde antes de la creación para reflejar la santidad de Dios. Entonces, encuentra consuelo en el hecho de que no todo el que está a tu alrededor va a querer vivir la vida que tú estás queriendo perseguir. Y enfócate en agradar a Cristo a pesar de quien te rechace. Cuando nos despojamos, cuando nos quedamos desnudos delante de Dios, cuando podemos dar todo y decirle al Señor, yo me despojo, yo te entrego para que tú hagas, para que tú me santifiques, yo voy a hacer mi parte, para que tú hagas la tuya, Señor. Damos paso a que Él nos vista de nueva vestidura, a que Él nos vista de santidad, a que Él nos vista de lo que es su gracia, de lo que es su misericordia en medio del mundo pecaminoso en el que estamos viviendo. Así que Dios le bendiga en esta noche. Y esto es lo que vamos a discutir la semana que viene, la vestimenta de Dios, la vestimenta que Dios nos da. Una vez nosotros le decimos que sí al despojarnos y entregarle a Él todo lo que nos pueda conducir al pecado. Dios le bendiga a todos en esta noche. Esperamos, ¿verdad?, que este estudio sea de mucha bendición a su vida. Compártalo con otras personas. Mire, aún con las personas que no son creyentes, a través de este estudio puede que el Señor redarguya su corazón y traiga sus vidas a sus pies. No hay nada más necesario para el ser humano que la salvación de Jesucristo. Y a través de su palabra, yo estoy segura que el Espíritu Santo puede hacer la obra de traerlos a sus pies, y igual que a usted y a mí, separarlos para vivir una vida santa. Dios le bendiga a todos. Recuerde a los hermanos de la iglesia local, ¿verdad? Registrarse con nuestra secretaria, nuestra subsecretaria para el servicio del domingo, si usted va a estar asistiendo presencial. Y aquellos que nos están escuchando que no son parte de nuestra iglesia y desean visitarnos, estamos localizados en el 409 de la calle 47 en la ciudad de Nueva York. Y está usted bienvenido a estar con nosotros. A las 12 del día el domingo tenemos nuestro culto evangelístico. También puedes seguirnos a través de las redes de Facebook y YouTube y hacerse parte de nuestro culto de adoración. Dios le bendiga a todos y que tengan muy buenas noches.